Hola, soy Milena, la profe de español. El tema que desarrollaremos hoy es las oraciones pasivas, las cuales usted escucha día con día y le ayudan a comunicarse de una manera adecuada, tanto oral como escrita. Las oraciones pasivas, con frecuencia, las encontramos en los medios de comunicación, en la prensa y en los noticieros. Veamos este ejemplo. Buenas noches. Costa Rica ha sido seleccionado un año más como el país más feliz del mundo. En esta corta frase que acabamos de escuchar está todo el secreto del tema de hoy. ¿Quieres saber cuál es? No perdamos tiempo y entremos en materia. Analicemos la siguiente oración. David fue despedido de su trabajo por estar en Facebook. David corresponde al sujeto. Es de él de quien se habla en la oración. Fue despedido es el verbo pasivo, que nos indica que la acción no fue realizada por David. Esa es la clave de la oración pasiva. El sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Ahora que ya sabemos esto, veamos otro ejemplo. El gol fue anotado por Cristian. ¿Quién es el sujeto de esta oración? El gol, por supuesto, es el sujeto pasivo. Es de quien se habla en la oración, pero es un sujeto pasivo porque no es el mismo el que hace la acción de anotar. El gol no anota, sino que es anotado. Ahora veamos el siguiente ejemplo para que nos quede más claro. ¿Qué oración pasiva podemos formar con estas palabras? La fiesta es la protagonista de esta oración. Es de quien yo hablo. Y si quito esta palabra, las demás, aunque estén juntas, no tendrían un sentido lógico. En otras palabras, la fiesta es el sujeto pasivo de esta oración. Fue planeada, nos deja claro que la fiesta no se planeó sola, sino que alguien más lo hizo. Además de deducir esto, podemos afirmar que este es el verbo pasivo. Por sus amigos es la pieza que va a completar nuestra oración. Esta última pieza es clave porque es la que nos dirá quién es en la oración pasiva quien hace la acción del verbo. Y a este le llamaremos complemento agente. El complemento agente cumple con 3 características. Primero, es el que hace la acción. Segundo, lleva la preposición por y además responde a la pregunta ¿por quién? Profe, entonces todas las oraciones que llevan la preposición por siempre tienen complemento agente. Muy buena pregunta. Veamos este ejemplo. Mariana fue felicitada por su presentación. Mariana es el sujeto pasivo. Fue felicitada es el verbo pasivo. Y del resto de la oración debe extraerse el complemento. Analicemos por su presentación. ¿Se refiere a una acción? ¿Responde a la pregunta ¿por quién? No lo hace, ¿verdad? Entonces, esta oración no tiene complemento agente. Pero podemos modificarla y en este ejemplo crear una oración que sí tenga complemento agente. Pongan atención. Mariana fue felicitada por sus amigos. En este caso, podemos preguntar ¿por quién fue felicitada? ¿Quién realiza la acción de felicitar? Sin duda respondemos por sus amigos. Ahora le pregunto, ¿necesitará la oración pasiva un complemento agente para existir? Veamos el siguiente ejemplo. El mensaje fue enviado por Daniela. El mensaje es el sujeto pasivo. Es quien recibe la acción. Él no la ejecuta, la recibe. El mensaje no envía, es enviado. Fue enviado es el verbo pasivo. Y por Daniela es el complemento agente. Pero quitemos por un momento el complemento agente de esta oración y cambiémoslo por otra palabra. El mensaje fue enviado por equivocación. Aunque esta oración ya no tiene complemento agente, sigue teniendo un sujeto pasivo, algo o alguien de quien se habla. En este caso, es el mensaje. Y ese no ejecuta la acción. Pero la oración, aunque no nos diga quién la ejecuta, quién envió el mensaje, sigue siendo pasiva. En síntesis, la oración pasiva existirá
siempre que haya un sujeto pasivo. Ahora sabemos esto, podemos clasificar la oración pasiva en 3 tipos de oración. La oración pasiva completa, que consta de 3 elementos, un sujeto pasivo, un verbo pasivo y un complemento agente. Por ejemplo, la mejenga fue jugada por el equipo azul y rojo. Por otra parte, tenemos la oración pasiva incompleta, que no tiene complemento agente. Vamos a tener esa oración solamente con un sujeto pasivo y un verbo pasivo. Por ejemplo, la mejenga fue jugada en la plaza del cole. Ahí no dice por quién. Pero tenemos una tercera clasificación y son las oraciones pasivas que no tienen verbo pasivo, sino activo y sin embargo siguen siendo pasivas. ¿Cómo es eso posible? Porque cumplen con la característica fundamental de la oración pasiva. Tienen un sujeto pasivo. Veamos esta construcción. Aquí se construirá la nueva plaza. La nueva plaza es el sujeto pasivo. Ella no se construye, alguien tiene que construirla. Construirá es el verbo, pero es un verbo activo y está acompañado de la partícula se. Este tipo de oración que analizamos se llama oración pasiva con se. Y a partir de esta podemos completar las 3 clasificaciones de la oración pasiva. Para finalizar, recordemos los conceptos claves. En la oración pasiva, el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. La oración pasiva existirá siempre que haya un sujeto pasivo. Y las oraciones pasivas se dividen en 3 tipos. Las completas, que tienen el complemento agente, acompañado del sujeto y el verbo pasivo, por supuesto. Las incompletas, que se componen solamente de sujeto y verbo pasivo. Y las pasivas con se, formadas por un sujeto pasivo, un verbo activo y la partícula se. Con esto concluimos el tema de hoy. Recuerde que cada aprendizaje que ha adquirido tiene el mismo valor que un tesoro. Guárdelo y engrandézcalo cada día. Gracias y hasta pronto.